Bendiciones, continuamos en este challenge de lectura bíblica 2024 y el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días desde Génesis hasta Apocalipsis para poder terminar de leer la Biblia durante este año. Si tú aún no eres parte, yo te invito a que seas parte de este desafío porque déjame decirte que no es imposible leer todos los días la Biblia. Claro que se puede y claro que tú puedes hacerlo. Así que el día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 49, 50 y Éxodo. Éxodo significa salida y más adelante daremos algunos detalles sobre lo que es el Éxodo. Así que toma tu Biblia, toma tus lápices, tus colores y la versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera versión contemporánea. Es una de las versiones que a mí más me gusta y te invito a que seas parte de este challenge de lectura bíblica 2024. ¿Estás listo? Comencemos. Te envileciste al usurpar mi estrado. Simeón y Leví son chacales, sus espadas son armas de violencia. Que no entre mi alma en sus reuniones, ni mi honra se mezcle en su compañía, porque en su enojo mataron hombres y por capricho desjarretaron toros. Maldito sea su furor tan tenaz y su enojo tan implacable. Yo los dividiré en Jacob y los disiparé en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Sujetarás a tus enemigos por el cuello y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Tú, Judá, eres un cachorro de león. Tú, hijo mío, te apartaste de tu presa, te encorvas, te echas como león, te asemejas a un león viejo. ¿Quién se atreverá a despertarte? No se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo, y en trono a él se congreguen los pueblos. Con tu pollino atado a una vid, con tu borrico atado a una cepa, lavarás tus vestidos en vino y en la sangre de las uvas tu manto, con los ojos rojos por el vino y los dientes blancos por la leche. Zabulón habitará en los puertos del mar, será un puerto para las naves y sus límites llegarán hasta el Sidón. Isaacar es un asno arisco que se recuesta entre los campamentos. Cuando probó lo bueno del descanso y las delicias de la tierra, doblegó sus hombros ante la carga y se entregó al trabajo de esclavos. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será como una serpiente, como una víbora junto al camino, que muerde los talones del caballo y hace caer de bruces al jinete. Tu salvación espero, oh Señor. A Gad lo atacarán unos bandoleros, pero él les devolverá el ataque. El pan de Aser será sustancioso. Él brindará deleites dignos de un rey. Neftalí es una sierva desatada, madre de hermosos cervatos. José es una rama con frutos junto a una fuente, cuyos vástagos cubren todo el muro. Los arqueros lo hostilizan y en su odio le lanzan flechas, pero su arco se queda tenso y los brazos se le entumecen ante el poder del fuerte de Jacob. Ante el nombre del pastor, la roca de Israel, ante el Dios de su Padre que te ayudará, ante el Dios omnipotente que te bendecirá con bendiciones de altos cielos, con bendiciones del abismo profundo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Fueron más las bendiciones de tu Padre que las bendiciones de mis progenitores. Aún lo deseable de los montes eternos bajará sobre la cabeza de José, sobre la frente del príncipe de sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz, que por la mañana se come la presa y por la tarde reparte los despojos. Estas son todas las 12 tribus de Israel y esto es lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada tribu le dio su bendición. Luego les dio esta orden: yo estoy por reunirme con mi pueblo, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Es la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. Abraham la compró junto con el campo mismo de Efrón elitita para sepultura hereditaria. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que están en él era de los hititas, pero fue comprada de ellos. Y cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Así fue a reunirse con sus antepasados. Oye, qué palabras de bendición para cada una de las tribus. Están poderosas. Si tú eres padre, deberías bendecir a tus hijos todos los días. Dales palabras de bendición. Recuérdales la palabra de Dios y afírmala en sus corazones. Y comenzamos con Génesis capítulo 50. Entonces José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre su cuerpo y lo besó. Luego mandó a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre, y ellos embalsamaron a Israel. Y le guardaron luto 40 días.
días, porque ese era el término de luto para los embalsamados, pero los egipcios lo lloraron 70 días. Al término de los días de su luto, José habló con los de la casa de Faraón y les dijo: si soy digno de pedirles un favor, les ruego que hablen con el faraón en mi favor. Díganle de mi parte: mi padre me hizo hacerle este juramento. Como ves, ya estoy por morirme. Quiero que me sepultes en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Así que permíteme ir a sepultar a mi padre. Luego volveré. Y el faraón dijo: ve y sepulta a tu padre conforme al juramento que le hiciste. José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron todos los siervos del faraón y los ancianos de su casa, todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. En la tierra de Gosén se quedaron solamente sus niños y sus ovejas y sus vacas. También lo acompañaron carros y gente de caballería. La comitiva era muy grande. Cuando llegaron al campo de Atad, que está al otro lado del Jordán, sus lamentos y expresiones de tristeza fueron muy grandes. José, por su parte, hizo duelo por su padre durante 7 días. Al ver los cananeos que habitaban en esa región, el llanto que había en el campo de Atad, dijeron: grande es el llanto de los egipcios. Por eso aquel lugar recibió el nombre de Abel Misrayim. Este lugar está al otro lado del Jordán. Los hijos de Israel hicieron con él todo lo que él les había ordenado. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, al oriente de Mamre, la cual Abraham le compró a Efrón el hitita, junto con el campo mismo, para que fuera sepultura hereditaria. Después de sepultar a su padre, José volvió a Egipto junto con sus hermanos y con todos los que lo acompañaron. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: tal vez José nos odia y ahora se vengará de todo el mal que le hicimos. Entonces mandaron a decirle: José, antes de que tu padre muriera nos pidió que te dijéramos de su parte: te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, pues te trataron muy mal. Por lo tanto, te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos del Dios de tu padre. Y mientras ellos hablaban, José comenzó a llorar. Además, sus hermanos fueron y se arrodillaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió: no tengan miedo. ¿Acaso estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Y José vivió en Egipto junto con la familia de su padre, y llegó a la edad de 110 años. Luego, al ver a los hijos de Efraín hasta la 3ª generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Un día José les dijo a sus hermanos: ya estoy por morirme, pero Dios vendrá a visitarlos y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que prometió dar a Abraham, Isaac y a Jacob. Y José hizo que los hijos de Israel le juraran al decirles: Dios vendrá a visitarlos. Cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. José murió a la edad de 110 años y fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. Cuando Dios quiere cumplir sus planes, Él los cumple. Aunque a veces tenemos momentos de dificultad, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los propósitos de Dios. Así que dejemos que la voluntad de Dios se cumpla sobre nuestra vida. Y si tú estás pasando por una situación difícil, pídele fortaleza al Señor. Como dice su palabra, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Y con esto comenzamos Éxodo capítulo 1. Éxodo, la salida. Vamos a escuchar lo que dice este primer capítulo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto. Cada uno de ellos entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los hijos que le nacieron a Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto, y murió José, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país se saturó de ellos. Mientras tanto, en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros, así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que, en caso de guerra, ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país.
Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tribus para que los afligieran con sus trabajos. Así los israelitas construyeron para el faraón Pitón y Ramsés, que eran ciudades de almacenaje. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos, y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados. Además, el rey de Egipto habló con Cifra y Fúa, que eran las parteras de las hebreas, y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, sino que les salvaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto de salvarles la vida a los niños? Y las parteras les respondieron: es que las hebreas no son como las egipcias, son mujeres robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ayudarlas. Y Dios trató bien a las parteras y el pueblo llegó a ser cada vez más numeroso y más fuerte. Y como las parteras tuvieron temor de Dios, Él hizo que sus familias prosperaran. Pero el faraón ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños que nazcan, pero dejen con vida a todas las niñas. Los planes del faraón, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora sí que le dio mucho miedo ver que el pueblo de Israel era bendecido por Dios. Y aunque quizás en apariencia ellos la estaban pasando mal, aún los planes de Dios estaban por cumplirse. Así que leamos Éxodo 2, se pone muy interesante. Y dice Éxodo 2, un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví, que concibió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto, colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. La hija del faraón bajó al río para bañarse y mientras sus doncellas se paseaban por la hierba del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió a una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio allí al niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo: este niño es de los hebreos. La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: debo ir y llamar a una nodriza hebrea para que críe a este niño por ti. Y la hija del faraón respondió: sí, ve. Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críalo por mí, yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó. Lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo rescaté de las aguas. Moisés creció y un día salió a ver a sus hermanos y los vio trabajar muy duro. También vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Moisés miró a todas partes y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que 2 hebreos reñían, así que le dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y aquel respondió: ¿quién te ha puesto a ti como nuestro príncipe y juez? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ya ha sido descubierto. Cuando el faraón se enteró de este hecho, buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó del faraón y habitó en la tierra de Madián. Mientras estaba sentado junto a un pozo, las 7 hijas del sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó a defenderlas y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellas volvieron a donde estaba Reuel, su padre, éste les dijo: ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Y ellas respondieron: un egipcio nos defendió de los pastores y además sacó agua por nosotras y les dio de beber a las ovejas. Reuel preguntó a sus hijas: ¿y dónde está este hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Llámenlo para que venga a comer. Moisés aceptó quedarse a vivir con ese hombre y él le dio por esposa a su hija Séfora. Ella dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: soy un extraño en una tierra extraña.
Después de mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios. Por causa de su esclavitud, su clamor llegó hasta Dios, y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. Y con esto terminamos nuestra lectura de Éxodo capítulo 2. Recuerda, cuando tú clamas a Dios, vas a recibir una respuesta, así como ellos recibieron una respuesta. Y no olvides, la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. Nos vemos el día de mañana, y si aún no has comenzado, no te preocupes. Inicia. Dios te bendiga.